Bueno, pues buenos días. Mañana martes en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte se debatirá una iniciativa de Chunta Aragonesista para que la Escuela de Violería de Zaragoza se consolide como un referente en la formación y preservación de la tradición violera, además de buscar el reconocimiento oficial que respalde su labor educativa y cultural. Hoy nos acompaña aquí Javier Martínez, que es promotor de la Escuela de Violería de Zaragoza y que luego más tarde le daré el paso. La Escuela de Violería de Zaragoza es un proyecto que surge en 2014 gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural Musliramus y al apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carazo para crear la primera escuela española especializada en las enseñanzas de larga duración para la construcción de instrumentos musicales tardogóticos, renacentistas, barrocos y guitarra española. Desde su puesta en marcha, esta escuela ha recibido alumnado español y extranjero procedente de Francia, de Bélgica, Colombia, México, Honduras o Austria. Hay que hacer un poco de historia para recordar que en los siglos XVI y XVII Zaragoza se convirtió en uno de los principales centros de construcción de instrumentos de cuerda en Europa. El hecho de que se documentaran 38 violeros activos a finales del siglo XV en una ciudad con tan apenas 18.000 habitantes es realmente impresionante. Significa que había un violero por cada 470 personas, una densidad muy superior a otras ciudades europeas del momento. Nos parece interesante destacar hoy que la Escuela de Violería de Zaragoza participa en el proyecto europeo del Iramus, que fue seleccionado como ejemplar por el programa Europa Creativa, donde se unen dos objetivos. Por un lado, la recuperación del patrimonio organológico y, por otro lado, la integración cultural y social a través de talleres, actividades. Personas con enfermedades mentales participan en la creación, interpretación y disfrute de la música. En este proyecto se incluyen entidades culturales y de salud mental de España, de Italia y de Portugal, y ha sido destacado por su capacidad para tejer redes en tradición artesanal, educación musical y transformación social. También la Universidad de Zaragoza colabora con la escuela en el diseño de programas de divulgación ciudadana sobre violería y buscando cauces para el reconocimiento oficial académico para el alumnado. Hoy también queremos recordar que en el 2019 el Gobierno de Aragón dio un paso importante al aprobar la declaración de la Escuela de Violería de Zaragoza como bien de interés cultural a propuesta de la Diputación Provincial de Zaragoza. Este reconocimiento supuso un respaldo institucional clave para promover una tradición única y en ese mismo año esta escuela consiguió un importante respaldo nacional al obtener una de las 5 mejores puntuaciones en la convocatoria de ayudas a la innovación y modernización de las industrias culturales promovida por el Ministerio de Cultura de España y también ha obtenido el primer Premio Nacional de Artesanía. Con estos logros no solo supone una financiación directa, sino clave para consolidar su trabajo dentro de las redes nacionales e internacionales, avanzar en la digitalización de contenidos, creación de instrumentos históricos con técnicas tradicionales y desarrollar nuevos formatos de divulgación y formación. También hay que destacar que en España hay 2 escuelas, la Vele, Escuela de Lutería de Bilbao, que tiene un respaldo sólido al estar integrada en una estructura pública y académica como el Conservatorio Superior de Música del País Vasco. Y, por otra parte, la Escuela de Violería de Zaragoza, que tiene una posición mucho más vulnerable porque es un proyecto privado, porque además depende de apoyos institucionales puntuales que han variado con cambios políticos y presupuestarios y a pesar de su prestigio y premios nacionales, su continuidad en este momento no está garantizada, sobre todo por la falta de una financiación estable y el reconocimiento oficial de sus títulos. Y esta situación genera una paradoja. Una de las ciudades con mayor historia y tradición en la fabricación de instrumentos renacentistas y barrocos de cuerda puede perder su único centro especializado en recuperar ese saber hacer.
Hay que destacar que ambas escuelas ofrecen programas rigurosos de alto nivel, pero ninguna de las dos otorga actualmente títulos oficiales reconocidos por el sistema educativo español. Y esto supone problemas para el alumnado, como dificultades para acceder a becas públicas, falta de reconocimiento en itinerarios académicos internacionales y también una desventaja laboral frente a otras profesiones artesanales como formación profesional o titulaciones universitarias. Por lo tanto, en la iniciativa que mañana Junta Aragonesista va a llevar a la comisión es que se garantice la financiación estable de la Escuela de Violería de Zaragoza con fondos presupuestarios de Aragón, que se estudie la incorporación de la escuela a la red de centros de formación técnica y artística especializada y también que se desarrollen los títulos de lutería aprobados por el Gobierno de España en el 2011, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, reconociendo a tal efecto los títulos impartidos en la Escuela de Violería de Zaragoza. Finalmente, decir que Junta Aragonesista con esta iniciativa pedimos consolidar y financiar de forma estable la Escuela de Violería de Zaragoza, porque es un referente cultural internacional en la construcción de instrumentos históricos que hoy está en riesgo y queremos que se integre en esa red de formación especializada y que sus títulos sean reconocidos oficialmente para asegurar el futuro de una tradición única en Europa. Y ahora nos acompaña Javier Martínez, que es el promotor de la Escuela de Violería de Zaragoza, que también os va a hablar sobre este interesante proyecto. Buenos días. Bueno, muchas gracias a Junta Aragonesista. Muchísimas gracias, Isabel, por esta magnífica presentación que deja poco lugar ya para más comentarios, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí en la sede del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón declaró bien de interés cultural la violería en Aragón, este reconocimiento que hace ya unos años que tuvo lugar y que concluyó satisfactoriamente con su publicación después en el Boletín Oficial del Estado, y todos estos reconocimientos han sido muy interesantes y siempre estaremos agradecidos de haberlos conseguido, de haber conseguido acreditar la importancia que ha tenido, la importancia histórica que ha tenido el fenómeno de la violería. Normalmente siempre todas las personas que estamos trabajando en el mundo de la organología, es decir, la ciencia que estudia los instrumentos musicales, la violería, que no es otra cosa que lo que todo el mundo conoce como lutería, que al final es la misma cosa, solo que violería viene de viola, vihuela, violín, lutería viene de laúd, pero al final somos exactamente lo mismo. La palabra violero se acuña en Zaragoza, es la primera vez que aparece reconocida en un documento, en 1473, en la persona de Lope de Albariel, que era un moro violero de la ciudad, muy importante, y a partir de esa primera noticia, pues ahí ya las citas se multiplican por miles a lo largo de los archivos en los que aparecen noticias de este noble oficio del arte de violería. Bien, es muy importante que la gente llegue a conocer lo que fue el ambiente artístico de la ciudad de finales del siglo XV, en Zaragoza. Era una ciudad con una pujanza enorme en cuanto a imprenta, en cuanto a arquitectura, en cuanto a pintura y, por supuesto, en cuanto a violería. Aragón ha hecho muchas aportaciones a la cultura occidental, importantes personajes, grandes personalidades, pero como creación colectiva la más importante, sin duda alguna, es la construcción de instrumentos musicales. Este hecho lo reconocen los musicólogos más importantes del mundo y les parece sorprendente cómo es posible que las instituciones aragonesas estén un poco de lado en el asunto, más allá de la declaración de bien de interés cultural. Estamos hablando de que en el mundo hay millones de instrumentos en este momento, en los domicilios particulares, en los conservatorios, en las orquestas, que deben su morfología a las aportaciones de la violería aragonesa de finales del siglo XV. No vamos a extendernos en esto y cualquiera que tenga ganas de conocerlo puede entrar en nuestra página web, por ejemplo, o mirar cualquier libro sobre violería que haya, de los muros que se han publicado, y ahí está reconocido en todas las lenguas del mundo esta gran aportación que se efectuó desde Zaragoza, especialmente desde Aragón y concretamente de Zaragoza. Habrá un fenómeno urbano. Y entonces
estamos perdiendo unas oportunidades únicas. Si, por ejemplo, recorremos un poco las ciudades europeas en las que ha habido actividad similar a la de Zaragoza, aunque menor muchas veces, nos encontramos como ellos han sido capaces de convertir la recuperación de un patrimonio en una industria cultural. El ejemplo más notable es Cremona, en Italia, ¿no? Todo el mundo conoce Stradivarius, todo el mundo conoce a Amati, a Guarnerius, los grandes maestros del 16 de Italia, pero gran parte de lo que ellos desarrollan surge aquí mucho antes. Quiero decir, por ejemplo, la morfología de los instrumentos de arco verticales, la propia naturaleza de los instrumentos verticales, aparecen representados en pinturas góticas aragonesas decenas y decenas de ejemplares mucho antes de que aparezcan en ningún otro sitio. Se van extendiendo después las representaciones iconográficas en Valencia, en Cataluña, en todo el entorno mediterráneo, sobre todo gracias a Alfonso V, el rey aragonés tan interesado en las artes, que llevó equipos de violeros y de músicos a Nápoles, y de allí empiezan a extenderse por el resto de Europa pues, instrumentos de la familia de la vihuela de mano, de la vihuela de arco, etcétera, que luego da lugar a la viola da gamba, los instrumentos del cuarteto clásico, también su morfología inicial también bebe de esto. Entonces, ahora se nos llena muchas veces la boca con la palabra innovación, y es muy importante que innovemos. Pero las innovaciones que nosotros estamos ahora de alguna forma reconociendo y que se están desarrollando día a día, probablemente en una semana ya no son innovaciones, ya es una cosa absolutamente obsoleta, ¿no? Que ha pasado. Las innovaciones que se producen en Zaragoza del siglo XV están perfectamente vivas, pero necesitan un poco de aliento. Estamos muy agradecidos a la iniciativa de Chunta Aragonesista. Hoy no es momento de hacer mucha historia, sino porque para esto están los libros, están las publicaciones, pero sí, en primer lugar, de agradecer la iniciativa de Chunta Aragonesista, que va a ser presentada en las Cortes, y por otro lado, insistir en que estamos haciendo un poco el ridículo a nivel internacional. Verdaderamente es lamentable cómo tienes que dar explicaciones, cómo es posible que vosotros todavía no hayáis tenido un apoyo institucional definitivo. Hay que agradecer, hemos tenido apoyos puntuales de varias instituciones aragonesas, también del Gobierno de Aragón, de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Zaragoza, pero hay que tomar ya, por favor, una decisión. Una decisión porque es que siempre estamos buscando yacimientos de desarrollo, ¿no? Puntos de desarrollo, y cuando tenemos un tesoro debajo de la cama y no somos conscientes de la importancia que esto tiene, es de preocupar un poco. Entonces, pues bueno, estamos muy agradecidos, pero también, por otro lado, estamos muy deseosos de que finalmente se resuelva ya el futuro de nuestra escuela, porque es un punto de interés cultural relevante. Somos receptores de alumnos de muchas nacionalidades, incluso vienen profesores de otras escuelas a especializarse en determinados instrumentos que nosotros construimos aquí. Y entonces nosotros estamos haciendo un trabajo triple. Por un lado, recuperamos patrimonio, el patrimonio del que tanto estamos hablando. Por otro lado, formamos a nuevos violeros en la construcción de estos instrumentos, necesarios, imprescindibles para poder dar pie a las interpretaciones de la música compuesta para ellos a lo largo de más de 2 siglos de vigencia, es decir, muchísima música. Y finalmente también estamos comprometidos con proyectos sociales. Nosotros siempre estaremos agradecidos a la Fundación Rey Ardiz, con la que hemos colaborado en muchos proyectos. Quiero destacar el del IRAMUS, del que antes ha hablado Isabel, un proyecto de integración de personas con enfermedad mental, y que para nosotros ha sido es una excelente noticia, un sueño casi, como hemos sido capaces con ellos de poner en marcha cosas tan interesantes como, por ejemplo, una cooperativa de confección de cuerdas de tripa que está vigente y que está tejiendo cuerdas de tripa de una gran calidad. Bueno, hay que decir, las cuerdas de tripa son necesarias para los instrumentos históricos. Y entonces, en este momento, en la situación en la que nos encontramos, tenemos un consorcio, hemos creado un consorcio para hacer una propuesta en Europa creativa con la Universidad de Tours, en Francia, que es el centro de investigación de Renacimiento, con importantes musicólogos que hay allí, la Universidad de Urbino, en Italia, también la Universidad de Zaragoza, y la Escuela de Gante de Violería, que es una escuela similar a la nuestra, que hay en Gante, también construyendo instrumentos tardogóticos y renacentistas. Ese es el proyecto de futuro que tenemos ahora sobre la mesa. Y también acabamos de cerrar otro gran proyecto
que es la Red Latinoamericana de Escuelas de Violería, que es una iniciativa que se desarrolló el año pasado y que agrupó, nosotros somos los coordinadores de ese proyecto, desde la Escuela de Violería de Zaragoza, a centros tan importantes como Querétaro, donde ahí tiene rango universitario, y profesores de Querétaro se han formado con nosotros. Es un poco paradójico, pero es así. Honduras, Colombia, Argentina y Paraguay. También Portugal ahora va a entrar otra escuela de ahí. Entonces es una red que es muy dinámica, muy activa y que, en fin, de alguna forma viene a reconocer también el papel central que ha tenido Zaragoza en este mundo, ¿no? Es muy reconocido no solo en Europa, como hemos dicho, sino también en Latinoamérica. No sé qué tiempo me queda, ni si puedo hablar más, o me debo callar ya, o cómo está la cosa. Bueno, pues nada, reitero el agradecimiento a Chunta Aragonesista, un fuerte abrazo, porque de verdad es para nosotros casi emocionante poder estar aquí hoy hablando de esto. Y venga, por favor, al Gobierno de Aragón que se lance, porque son 4 perras los que va a necesitar para poder desarrollar una cosa que se merece un apoyo ya directo, ¿no? Estamos hablando de que yo tengo un amigo que tiene un pequeño museo de juguete en Albarracín, que le mando un abrazo aquí, no sé si corresponde ahora hablar, pero es que tiene un ejemplo muy bonito siempre que me dice, ¿cómo es posible que os tengan así? Dice, yo tengo una amiga que es restauradora y lleva 2 años arreglando la uña del dedo meñique de una virgen barroca que está por ahí metida en la penumbra de una iglesia. Y tienen dotación para poderlo hacer. Es estupendo, genial que haya muchas dotaciones para la restauración de obras de arte. Pero nosotros también estamos haciendo un trabajo de restauración de una parcela cultural muy importante. Entonces, creo que debe ser reconocido. Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta? Ha quedado todo claro. Vale, ¿hay preguntas? ¿Aquí se hacen preguntas? ¿No se hacen preguntas? No sé si me enrollo y no sé por dónde voy al final.